hermanos. Que Dios les bendiga. Un hermoso día que nos regaló el Señor, ¿verdad? Cada día que nos da el Señor es un día de bendiciones. Y sobre todo un fin de semana, un domingo, un primer día de la semana, en el que recordamos la resurrección de nuestro Señor. Y por eso le alabamos, ¿verdad? Y le adoramos. Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Les pido que me acompañen, por favor, al libro de Zacarías. Zacarías, capítulo 8. Para aquellos que todavía no han tomado el discipulado o están nuevitos, es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Después de Zacarías viene Malaquías y ya después empieza el Nuevo Testamento. Si es que todavía estás buscando en el índice, ¿verdad?, ¿dónde queda Zacarías? Bueno, Zacarías es un libro muy especial. Ya hay libros que se complementan en la Escritura unos con otros. Y este es el caso. Zacarías tiene un complemento, una contraparte. ¿Ya? ¿Sabes cuál es la contraparte de Zacarías? ¿No? Contemporáneos, fueron profetas contemporáneos, es decir, vivieron en la misma época y abordan más o menos los mismos conflictos que tuvo la nación de Israel. Bueno, Zacarías es un lenguaje un poco más profético, ya tiene un lenguaje muy singular. Ahí se habla de 4 jinetes, por ejemplo, de 4 caballos que galopan sobre los mirtos, y tiene varias referencias especialmente a la segunda venida de Cristo en gloria, cuando Él venga en gloria y majestad a esta tierra, a reinar en esta tierra por 1000 años, cumpliendo todas las promesas que Dios a lo largo del tiempo ha hecho a la nación de Israel. Bueno, Zacarías tiene ahí su contraparte con el libro de Ageo. Y es en el periodo en que Israel regresa del cautiverio babilónico. Estuvo 70 años Israel cautivo en el cautiverio babilónico por los babilonios, luego por los medopersas y luego por los persas. Y en ese momento Dios despertó el corazón del rey que había en esos años, en ese tiempo, Darío, ¿verdad?, quien permitió que Israel regresara después de 70 años de cautiverio. 70 años que tenían que ver con todos los años sabáticos que Israel no guardó. Y Dios hizo de esa manera, a la fuerza, reposar la tierra. Cuando Israel regresa después del cautiverio, por el hecho de que Dios le había castigado, ¿verdad?, entra ahí Jeremías hablando acerca de cómo se habían cumplido estos 70 años. Y los profetas comienzan a rogar por misericordia. Y cuando Israel regresa a la nación de Israel, o sea, Israel regresa a su tierra, perdón, por supuesto, lo primero que tendrían que haber hecho ellos es arreglar cuentas con el Señor. Ellos tuvieron que ir al cautiverio justamente porque desobedecieron a Dios. Así el Señor a veces también nos disciplina, ¿verdad? Pero ellos, en vez de regresar a ponerse a cuentas con el Señor, se preocuparon de ponerse a cuenta con sus propias vidas. Y dejaron de lado algo muy relevante y muy importante, que después lo vamos a ver un poquito más, que es la edificación y la reconstrucción, la reparación más bien, del templo en Jerusalén. ¿Ya? Ese templo que cuando recién ellos llegaron empezaron a construir, luego lo dejaron de lado. Es lo que después conocemos como el templo de Zorobabel. No es el mismo templo de Salomón, que fue completamente destruido por los babilónicos, sino que es un nuevo templo que ellos ahora tienen que reconstruir para principalmente recomponer su relación espiritual con su Dios, con Jehová. Pero ellos no lo están haciendo. Entonces ahí viene Ageo y les exhorta, y también, ¿verdad?, Jeremías les profetiza acerca de las promesas que Dios tiene para con Israel y cómo esas promesas que se van a cumplir en el futuro son la certeza y la esperanza que ellos tienen para en el presente
ser obedientes a la voluntad del Señor. Así que con eso en mente, acompáñenme por favor a Zacarías capítulo 8 y vamos a leer de los versículos 1 al 17. Pongan atención, por favor. Dice así, Zacarías capítulo 8, versículos 1 al 17. ¿Lo tienes? ¿Ya lo encontraron? ¿Sí? Muy bien, dice: vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, se lee a Sión. Sión es un sinónimo de Tierra Santa, de específicamente Jerusalén. Se lee a Sión con gran celo y con gran ira los celé. Así dice Jehová: yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén. Y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de sus días. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Un cuadro de mucha alegría, de mucho gozo, de la restauración futura que Dios está profetizando para la nación de Israel. Recuerden, ellos están regresando del cautiverio, está todo destruido y deberían estar reconstruyendo el templo, pero no lo están haciendo. Versículo 5. Y las calles nuevamente de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Así dice Jehová de los ejércitos. Si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, también será maravilloso delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente, esto es Babilonia, y de la tierra de donde se pone el sol. ¿Ya? Israel está geográficamente ubicada similar a nuestro país, aquí en Chile, ¿verdad? El sol sale, ¿verdad?, de la cordillera y se pone en el mar. Bueno, está hablando acerca del oriente de Babilonia. Y los traeré y habitaré en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, en verdad y en justicia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: esfuércense vuestras manos, los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. Porque antes de estos días no ha habido paga de hombre ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba a causa del enemigo. Y yo dejé a todos los hombres, cada cual contra su compañero. Mas no lo haré con el remanente de este pueblo, como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos. Porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, así dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí. Así al contrario, he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas, y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Vamos a orar antes de continuar con
la exposición de esta porción de la Escritura. Oremos. Padre eterno, Padre celestial, te alabamos, te damos gloria por lo bueno que tú eres con nosotros, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, porque a pesar de nosotros, tú eres fiel y misericordioso. Como dice y enseña tu palabra, si nosotros fuésemos infieles, tú permaneces fiel. Te agradezco, Señor, por cuán gran muestra de tu amor y de tu misericordia, que a pesar de nuestra debilidad, tú te mantienes fuerte y poderoso y tu misericordia nos acompaña. Te ruego, Padre Celestial, que tu gracia siga manifestándose en nuestras vidas hoy, como lo fue en los tiempos del regreso del cautiverio de Israel a su tierra, y que nos ayudes también, al igual que a ellos, a esforzar nuestras manos y obedecerte, haciendo tu voluntad. Te lo pido y te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El tema que plantea esta porción de la palabra de Dios tiene que ver con las promesas que Dios cumplirá, porque Dios es un Dios fiel, que no cambia, cumplirá fielmente en el futuro y que deberían motivarnos al día de hoy, al presente, para obedecerle fielmente. Hoy en día la nación de Israel está en guerra. No es primera vez que lo está, y si es que todavía el Señor no viene aún, va a seguir estándolo. Y esto es por su propia rebeldía, por su propia maldad. Ellos están lejos del Señor. Ellos no reconocen a Jesucristo como el Señor. Es más, muchos de ellos aún lo están esperando en el futuro, porque no conocen y no se han preocupado de aplicar la Escritura a sus vidas. Sin embargo, a pesar de que hoy en día Israel, ¿verdad?, está en guerra, Dios tiene planes para con Israel. Va a llegar un momento en que Dios los va a restaurar, los va a purificar. Es lo que escatológicamente llamamos el tribunal de Cristo. Es decir, un tiempo en que Dios va a aprobar a la nación de Israel, la gran tribulación, dije el tribunal de Cristo, no, la gran tribulación en donde Dios va a aprobar a la nación de Israel, ¿verdad?, para purificarla por fuego, ¿verdad? El tribunal de Cristo es otra cosa, tiene que ver con los creyentes, en donde vamos a ser juzgados por nuestras obras, ¿verdad?, por lo que hemos hecho o lo que no hemos hecho y deberíamos hacerlo. Ahora bien, Dios sigue teniendo estos planes con Israel porque Dios lo prometió. Es una promesa incondicional, que no está condicionada por la fidelidad de Israel. E Israel no ha sido fiel, como no lo fue en muchos periodos de su historia. Por eso, entre otras cosas, fue llevado cautivo a Babilonia, y ahora que ellos regresaron después de 70 años del juicio de Dios, ellos deberían haber entendido esto y deberían haberse puesto a cuentas con el Señor. ¿Cuántas veces nosotros también somos porfiados? Y el Señor nos disciplina, y el Señor, ¿verdad?, nos prueba, y aún así nuestro corazón, en vez de ser un corazón tierno y dócil en las manos del Señor, nos ponemos rebeldes. Bueno, esto también ocurrió para la nación de Israel. Solo imagina que eres cautivo de una célula terrorista en un edificio y que ellos están a punto de hacer explotar. Imagínalo. ¿En quién confiarías tú para una misión de rescate? ¿En un panadero? ¿En un comerciante? ¿Un vendedor de zapatos? ¿O quizás la señora de la esquina con su perrito? No creo, ¿verdad? Tal vez confiarías en un soldado de élite del comando de asalto de la unidad de las Fuerzas Especiales del Ejército. Ahí suena un poco mejor, ¿verdad? Bueno, no es casualidad que en este texto una de las frases que más se repite, no sé si lo notaste, ¿cuál es? Jehová de los ejércitos. Dios aquí se presenta a Israel como Jehová de los ejércitos, el Señor, ¿verdad?, el comandante del ejército de Dios. 9 veces en esta porción que acabamos de leer, tal vez si tú cuentas más, yo conté 9 veces solamente del versículo 1 al 17 aparece esta frase. Y por supuesto en el resto del libro también. El autoexistente, vencedor, soberano, conquistador, el eterno y poderoso Señor, el capitán, nuestro Señor Jehová, es nuestro libertador. Por lo mismo, la confianza y la gratitud que el pueblo de Israel debió haber tenido con su Señor
debió haberles motivado a obedecerle y a cumplir su voluntad. Como ya dije, el contexto acá inmediato de Zacarías capítulo 8 viene, ¿verdad?, en el capítulo anterior, el capítulo 7 de Zacarías, donde ellos se están preguntando y se están cuestionando, ¿verdad?, si el ayuno que ellos estaban haciendo era acepto a los ojos del Señor. Ellos estaban ayunando, ellos estaban humillando su corazón, ¿verdad?, porque después de 15 años que habían regresado del cautiverio, el templo todavía no estaba construido. Pero básicamente el Señor les responde a través del capítulo 8, dándoles a entender que no es el ayuno lo que Dios espera, no son los sacrificios lo que Dios quiere, no es el esfuerzo de cada uno que Dios simplemente honra, sino la obediencia. Y la obediencia particularmente en comprometerse con levantar y edificar el templo de Dios. Otra de las frases que también se repite en esta porción es esfuércense, ¿verdad?, esfuercen vuestras manos. Porque tiene que ver, ya, y esto se complementa con el libro de Ageo, tiene que ver que después de 15 años de haber llegado, de que Dios tuvo misericordia de ellos y que los regresó a su pueblo, ellos no habían terminado el templo. 15 años la construcción estaba paralizada por la oposición de los vecinos, por el egoísmo de cada uno y la apatía espiritual que en ese momento embargaba el corazón de los israelitas durante ese tiempo. No pierdas tu texto aquí en Zacarías, pero acompáñame por favor a Ageo. Ageo. Yo les mencioné, ¿verdad?, que Zacarías y Ageo son libros hermanos. Entonces, por favor, acompáñenme al libro de Ageo, el capítulo 1. Ageo, capítulo 1, versículo 2 en adelante, dice: así ha hablado, y aquí nuevamente se presenta, ¿verdad?, con este mismo concepto, Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Quién dice esto? El pueblo. Ya, pero no era esa la voluntad de Dios. Dice el verso 3: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo. Aquí entendemos un poquito más lo que en Zacarías, ¿verdad?, el profeta Zacarías estaba tratando de decir el lenguaje profético de la nación de Israel. Dice el verso 4: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas? Esto es, decoradas, arregladas, bien terminadas. Y luego añade: y esta casa, ¿a qué se refiere ahí? Al templo que estaba descuidado. Y esta casa está desierta. Esta es la pregunta que el Señor a través del profeta Ageo hace al pueblo. ¿Es tiempo para ustedes de preocuparse de sus cosas egoístamente y descuidar el propósito de Dios en sus vidas? Dios quiso por misericordia bendecir a la nación de Israel. Siempre Dios, ¿verdad?, derramó bendición desde su progenitor, ¿verdad?, Abraham. El propósito siempre fue el mismo: bendecirles para que ellos fueran de bendición a las naciones. Para que a través de ese pueblo, para que a través de su templo, el nombre, la gloria y la salvación de Jehová fuesen conocidos en todos los términos de la tierra. Pero ellos, a pesar de que Dios tuvo misericordia y los regresó del cautiverio a su tierra, no estaban arreglando cuentas con el Señor. Estaban preocupados de sus propias cosas, de sus propios quehaceres, de sus propios intereses, de sus propias necesidades, y estaban descuidando en obedecer la voluntad de Dios. Por eso es que Ageo le hace estas preguntas, ¿verdad? Luego en el verso 5 declara: pues así ha dicho Jehová, nuevamente, de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal. Es decir, no estaban prosperando, no les estaba yendo bien, estaban teniendo problema tras problema, las cosas no avanzaban, las cosas no prosperaban, sus almas estaban en angustia y en desesperación y en depresión. ¿Te has sentido alguna vez así? ¿Que las cosas no te resultan? ¿Te has sentido alguna vez así, que las cosas no son como tú quieres? ¿Te has sentido alguna vez así, de que por más que te esfuerzas, las cosas no funcionan? Bueno,
El mismo mensaje de Ageo y de Zacarías es para nuestras vidas hoy en día. Medita en tu corazón, porque quizás estás descuidando en obedecer algo de la voluntad de Dios en tu vida. Sigamos la lectura. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Estoy leyendo el versículo 7. ¿Ya? Meditad, de Ageo, meditad sobre vuestros caminos. Y luego añade ya algo más práctico: subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Por eso es que el Señor allá en Zacarías, ¿verdad?, les exhorta, les anima, ¿verdad?, a esforzar sus manos, porque tenían una tarea que hacer. A veces nos escondemos detrás de la oración, del ayuno, de nuestro sacrificio, ¿verdad?, de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas, como si eso fuera lo suficiente para agradar a Dios. Pero Dios se agrada en que lo obedezcamos, en que no descuidemos lo que sabemos de su voluntad y lo vivamos en nuestra vida. La palabra de Dios no es un libro solo para llenarnos de información y conocimiento, sino para que lo practiquemos día a día, sobre todo en el propósito que Dios tiene para con nuestras vidas. Verso 8: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa. ¿Cuánto nos preocupamos, verdad, de nuestras posesiones y cómo las cuidamos y cómo las protegemos? Sobre todo hoy en día, donde vemos tanta inseguridad. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? Mira, piénsalo bien. Buscáis mucho y halláis poco. Y lo que encuentra, que no es mucho, ¿verdad?, y lo encerráis en casa. Lo atesoran, lo guardan, ¿verdad?, para que esté seguro. Pero ¿qué dice el Señor? Y yo lo disiparé, ¿cómo? En un soplo. En un soplo. Es decir, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor puede derribar todo lo que tú has querido construir a lo largo de tu vida. Si es que tú y yo no estamos conforme a sus propósitos y a su voluntad. ¿Por qué? Hace la pregunta aquí el profeta Ageo, versículo 9. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta. Y mire lo que añade: y cada uno de vosotros corre a su propia casa. El egoísmo, la apatía, la negligencia habían llenado el corazón de los israelitas después que el Señor los retornó a su tierra. Dios tuvo misericordia de ellos. Dios ya los había castigado por 70 años. Ellos ya deberían tener muy claro lo que le agrada al Señor. Y al Señor lo que le agrada es la obediencia. Ellos en el capítulo anterior estaban preguntando si el ayuno que ellos hacían agradaba a Dios. Pero el Señor les responde: bueno, no ayunen tanto, no oren tanto, hagan lo que tienen que hacer. Pongan en práctica el plan que yo tengo para sus vidas, que, como ya les mencioné, tenía que ver con ser bendecidos para bendecir, para poder llegar a otros con el Evangelio y con el nombre de Jehová. ¿A cuántas personas le hemos compartido el Señor esta semana, este mes? Si ha sido y tu respuesta, no tienes que responder verbalmente, pero si estás pensando en este momento y tu respuesta es a ninguna, entonces claramente, hermano, medita en tu corazón. Meditemos en nuestro corazón, porque tal vez no estamos cumpliendo la voluntad del Señor. Ser creyente bíblico no es solamente saber de la Biblia, es vivirla. Es vivir conforme a su santa palabra. Ahora bien, volviendo a nuestro texto ahí a Zacarías, capítulo 8, por favor. Ya, Zacarías, capítulo 8, ese es nuestro texto, no se aparten de ahí. Vamos a buscar otras porciones, pero vamos a regresar a nuestro texto ahí en Zacarías. Vemos que de los versículos 1 hasta el versículo 3, Zacarías plantea su argumento. Dios será fiel en cumplir sus promesas en el futuro. Por lo tanto, sus hijos debemos ser fieles en cumplir sus mandatos hoy, en el presente. Y esto lo vemos reforzado por la fidelidad de Dios. Dios fue fiel para con su pueblo. A pesar de que su pueblo muchas veces no lo fue, Dios siempre fue y va a seguir siendo fiel. A pesar que hoy en día Israel no está en los caminos del Señor, Dios algún día va a tratar de nuevo con ellos, ¿verdad? Y Dios va a volver a tener misericordia con ellos. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Gloria a Dios por eso, hermano. Porque eso lo vemos en nuestra propia vida.
¿Cuántas veces y de cuántas formas? Es más, probablemente en este momento quizás le estamos fallando al Señor. Pero Dios es bueno, Dios es fiel. Como dice el libro de Eclesiastés, nuevas son cada mañana sus misericordias. La misericordia del Señor es nueva cada día. Se renueva todos los días la misericordia del Señor. Vamos a caer, vamos a fallar, vamos a pecar, incluso como el apóstol Pedro, en algún momento vamos a negar al Señor. Pero el Señor en su amor, en su misericordia y en su gracia nos restaura. Pero esto es para que nosotros, como decimos más coloquialmente, nos pongamos las pilas y realmente dediquemos nuestro corazón en obediencia al Señor. Así que veamos la fidelidad de Dios en primer lugar en el celo de Dios por su pueblo. Ya, 2 veces acá menciona de los versículos 1 al 3 su celo. Aquí vemos el amor cuidadoso y preocupado de Dios por los suyos. Dice el verso 1, vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, esta es la división natural del texto. Cada vez que en Zacarías veas esta frase, hay una nueva porción, ¿verdad?, que se está compartiendo, es una división natural. En el versículo 2 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo y con ira los celé. Así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad, justicia, ¿verdad? Aquí vemos un Padre cercano, un Dios que quiere tener una relación cercana con su pueblo, que quiere habitar en medio de su pueblo. De la misma manera, Dios nos salva y quiere ser un Padre cercano entre nosotros y en medio nuestro. Miren lo que dice, por favor, 2 de Corintios capítulo 6. 2 de Corintios capítulo 6. En el Nuevo Testamento, busquemos 2 de Corintios capítulo 6 y versículos 14 al 18. Segunda de Corintios 6, 14 al 18, dice la palabra del Señor. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. En el Antiguo Testamento Dios tenía un lugar especial donde manifestaba su gloria, el templo. Hoy en día en el Nuevo Testamento ya no tenemos un lugar físico. Esto que tú ves aquí a tu alrededor no es el templo del Señor, es un local donde la iglesia se reúne. Pero la iglesia del Señor, ¿verdad?, que somos nosotros, se manifiesta a través de nosotros mismos, que somos templo del Señor, templo del Espíritu Santo. Miren lo que dice a continuación. Dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Luego añade el verso 17, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros por Padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor, que es el equivalente, Señor Todopoderoso, a Jehová de los ejércitos en el Antiguo Testamento. Dios quiere estar cercano a nosotros como lo quiso estar con su nación de Israel, a pesar de que ellos eran rebeldes, a pesar de que ellos fueron infieles, pero aún así Dios les da la esperanza y la oportunidad, en base a su fidelidad, de estar una vez más con ellos. Así es la misericordia del Señor. El Señor quiere estar en medio nuestro, pero es importante que nosotros también nos separemos del mundo y de las cosas que hay en el mundo. Y es importante también, como declara acá, que no nos unamos en yugo desigual y que no dejemos que el mundo influencie en nuestras vidas. Esa separación espiritual, esa santidad espiritual, no es aislarse del mundo, porque en medio de una generación maligna y perversa, dice la Escritura, debemos ser luminares en el mundo. Mostrar la gracia, el amor, la misericordia del Señor Jesucristo y compartir con otros el evangelio de la salvación. Así que no es aislarnos del mundo, es separarnos de la influencia del mundo en nuestras vidas. Y allí el Señor dice, habitaré en medio de ellos y seré su pueblo y seré su Dios y seré su Padre y ustedes me serán hijos e hijas,
dice el Señor Todopoderoso. De la misma manera que en los días de Zacarías, nosotros hoy en día también somos objeto del celo del Señor. Miren lo que dice Santiago, por favor. Santiago capítulo 4. Después de Hebreos viene el libro de Santiago, ¿verdad? Santiago capítulo 4, que dice el versículo 1 en adelante: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿Te suena esto parecido a lo que pasaba en los días de Ageo? Lo que leímos hace un momento atrás. Similar, ¿verdad? Luego el verso 3. Pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Cuál era el problema que tenían en los días de Ageo? El egoísmo. En vez de estar cumpliendo la voluntad del Señor, estaban preocupados de sus propias vidas. El egoísmo y la apatía espiritual. Miren lo que dice acá: pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites. ¡Oh almas adúlteras! ¿Qué es un adulterio? Cuando se rompen los votos matrimoniales, ¿verdad? Cuando un hombre o una mujer es infiel, es adúltero, es porque rompe esos votos matrimoniales y su afecto ahora está con otra persona, que no es su cónyuge. Así muchas veces los creyentes podemos también tener nuestro afecto en las cosas del mundo. Y eso es lo que el Señor aquí a través de Santiago está diciendo, y lo está diciendo no a incrédulos. No está hablando aquí a incrédulos, está hablando a creyentes, diciéndoles, mira qué fuertes las palabras: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y mira lo que dice el verso 5, y aquí está la relación con lo que acabamos de ver allá en Zacarías. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros? Porque hoy en día en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo viene a morar en la vida del creyente. Por eso es que tenemos la certeza de una salvación que no se pierde, porque el Espíritu mora en nosotros y mora permanentemente en el creyente. Pero añade algo más. Dice: ¿o no sabéis? Ya voy a leer nuevamente el versículo 5. ¿Pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Celosamente nos anhela el Señor. Es como cuando un muchacho, ¿verdad?, está de novio y viene otro muchacho, ¿verdad?, y se hace el simpático con su novia y empieza a brotar esa energía, ¿verdad?, como de celo. Bueno, es porque hay un cariño, porque hay un afecto y no queremos compartirlo con nadie, ¿sí? No, queremos que sea solo nuestro. Bueno, el Señor también nos cela con celo de Dios y con gran ira además. El Señor hizo grandes maravillas para sacar a su pueblo de Egipto, como el Señor también hizo grandes maravillas para sacar a su pueblo de Babilonia, de la tierra, ¿verdad?, del cautiverio. Por eso dice el verso 6, pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Por qué dice eso? Porque a veces nuestro corazón se pone soberbio. Pensamos que tenemos todo bajo control y ordenamos nuestra vida y priorizamos nuestra vida sin considerar a Dios y su voluntad. Y eso es lo que estaba ocurriendo en los días de Zacarías. Eso es lo que estaba pasando en los días de Ageo. Ellos estaban organizando su mundo, su vida, sin considerar ni darle prioridad a Dios. Fue Cristo el que dijo, ¿verdad?: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Pero Israel en los tiempos de Ageo no estaba haciendo eso. Estaba preocupado, ¿verdad?, de su propia seguridad, de su propia comodidad. Estaba preocupado, ¿verdad?, de su propio mundo, y estaban dejando de lado ya por 15 años, ¿verdad?, toda una vida. Hay jóvenes acá que tienen 15 años, toda una vida, ¿verdad?, habían dejado de lado darle prioridad a Dios. Y eso es lo que el profeta Zacarías está ahora en lenguaje tal vez más profético, pero está tratando, ¿verdad?, de despertar en el corazón de los israelitas de aquel tiempo, para que ellos
le dieran prioridad al Señor, para que ellos obedecieran el mandato del Señor al considerar la fidelidad de Dios y cómo Dios cumpliría sus promesas en el futuro de restaurar a esta nación bendita. Así como el celo de Dios nos cuida y la salvación de Dios nos da seguridad y libertad de la condenación del pecado, también nos exhorta a obedecerle y con una actitud diligente y dispuesta, dándole a Él la prioridad sobre nuestras vidas, porque Él nos libertó, Él nos liberó, ¿verdad? De hecho, si nosotros analizamos los 10 mandamientos que Dios les dio a la nación de Israel después que los sacó de Egipto, ¿sabes qué fue lo primero que les dijo? Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Yo soy Jehová el que te saqué de la tierra de Egipto. Por tanto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ahí empieza, ¿verdad?, luego a listar los 10 mandamientos que tenemos en Éxodo capítulo 20. Dios les deja claro a ellos que el Señor los libertó para que ellos le dieran prioridad a las cosas de Él. Así hoy día, hermanos, el Señor nos salvó. ¿Para qué? Para que nos acomodemos, para que, ¿verdad?, nos preocupemos de nuestras cosas solamente, ¿no? Para honrarlo a Él, para glorificar a Él. Él nos salvó, Él nos libertó. Por su gracia somos salvos, no porque lo merezcamos, no porque seamos muy buenos, porque no lo somos, sino solo por su gracia. Él salvó nuestra alma. ¿Cómo entonces no le vamos a amar al Señor? Incluso el Señor lo ilustró en un momento diciendo: el que mucho le ha sido perdonado, mucho ama. Tal vez tú sientas que no has sido perdonado de mucho. Quizás por eso, ¿verdad?, nuestro amor por el Señor no es acorde con el celo que Dios tiene para con nosotros. Así que luego, en segundo lugar, no solo vemos el celo de Dios, sino que también vamos a ver el mandato de Dios. De los versículos 4 al 6 de nuestro texto en Zacarías, por favor, como dije, no pierdas tu texto ahí, puedes marcarlo, poner un lápiz, poner una cinta, ¿verdad? Tu corbata, no sé, algo para que no... ese botón que se te salió lo puedes poner ahí para regresar nuevamente, ¿verdad? Ya hablamos de la fidelidad de Dios en cuanto a su celo, el amor, la preocupación, la intención que Dios tiene con nosotros, como el Señor nos cela, de la misma manera como celó a la nación de Israel, su pueblo, ¿verdad? Ahora vemos su fidelidad en el mandato de Dios. Esforzándonos en obedecer la voluntad de Dios, seremos de bendición. Porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere bendecir a todo el mundo y lo quiere hacer a través de nuestras vidas. Dios nos bendice para bendecir. Dios nos bendice para que podamos compartir esa bendición y otros también conozcan al Señor como Salvador en su alma, como libertador en sus vidas. Versículo 4 al 6 dice de Zacarías 8: así ha dicho, nuevamente reitera, Jehová de los ejércitos: aún ha de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con su bordón en su mano por la multitud de los días. Eso era algo que la expectativa de vida no tenían hasta este momento por ser cautivos en Babilonia. Verso 5: y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. ¿Se fijaron cuando los niños pasaron a su clase? Y se formó ahí un periodo de algarabía, ¿verdad? Porque los niños van contentos a la clase. Y qué hermoso es ver, ¿verdad?, niños, porque eso da vida a una congregación. Qué hermoso, ¿verdad?, escuchar no es molestoso, ¿verdad?, cuando uno ve vida. ¿Ya? Lo triste es cuando uno, en la pasividad de la vida, ¿verdad?, todo le molesta. Porque tal vez ya los años, ¿verdad?, y el reposo, el estancamiento quizás, ¿verdad?, está ahí, y no disfrutan, ¿verdad?, la viveza de la vida que da el Señor. Qué rico es cuando los niños salen, ¿verdad?, así como una estampida, ¿verdad?, con tanta energía. Quizás algo de eso nos falta, ¿verdad?, esa energía tan especial que tienen los niños, que nunca se les acaba. Esas pilas, ¿verdad?, que son de litio, no sé qué son, pero nunca se les acaba. Ya siempre con mi esposa, cuando nuestros hijos eran chicos, ¿verdad?, buscábamos un switch para apagarlo en algún lugar, pero nunca lo encontramos. Ya solo había que hacerles correr nomás para que así ya después estuvieran más tranquilos. Bueno, son promesas que Dios está dando aquí en la nación de Israel. Ya, probablemente allá en Babilonia, en el cautiverio, sus chicos no podían correr con libertad porque no eran libres, ¿verdad? Ellos fueron desarraigados de su tierra y llevados a una tierra extraña, más de 1000 kilómetros de distancia.
Ahora el Señor les está prometiendo que Israel va a ser restaurado y que nuevamente los niños van a cantar y saltar y correr con gozo. Dice el verso 6, así dice Jehová de los ejércitos, si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, también será maravilloso delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. Dios nos ama y nos quiere para sí. Como leímos en Santiago, ¿verdad? El Espíritu nos anhela, ¿se acuerdan que lo leímos? ¿Cómo nos anhela el Espíritu? Celosamente, porque el Señor nos quiere para sí. Y por eso, ¿verdad?, que Él nos manda a confiar en sus promesas. La palabra de Dios son promesas que Dios nos da. Promesas que se han cumplido y que se van a cumplir en el futuro. La certeza, la seguridad que tenemos en la palabra del Señor es la fe que el creyente vive. Hebreos, ¿no es cierto?, nos dice que lo que es la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso mismo es lo que nosotros encontramos en la palabra. La palabra viene por el oír y el oír por la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Porque lo que nosotros leemos acá, que es palabra de Dios, es verdad. Tenemos la certeza de todo lo que dice aquí en su palabra, se ha cumplido, se está cumpliendo y se va a cumplir. Cuando Dios dice que tú le des, por ejemplo, prioridad a las cosas del Señor, ¿qué dice Dios en su palabra? Él añadirá todo lo demás. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás os será añadido. ¿Te das cuenta? Pero tenemos que vivir esas promesas. No solo saberlas, ni siquiera entenderlas. Tenemos que vivirlas. Tenemos que practicarlas, dándole prioridad a lo que corresponde, ¿verdad? Un creyente que no vive la palabra del Señor, la misma Escritura le llama hipócrita. Y un hipócrita es una persona que vive algo o muestra algo que no es real. Tenemos, ¿verdad?, que ser consecuentes con la palabra del Señor. Aún así, vamos a fallar. Pero aunque nosotros fuésemos infieles, Dios permanece fiel. Y Él nos da oportunidad tras oportunidad. Pero tenemos que meditar, como dice Ageo, bien en nuestros corazones y hacer lo que Él nos pide. Ahora, en tercer lugar, así como el celo de Dios nos cuida y restaura y protege, y así como el mandato de Dios nos hace esforzarnos, ¿verdad?, en confianza a su palabra, también Dios nos asegura salvación. Salvación y libertad. Aquí vemos la fidelidad de Dios en la salvación del Señor. Confiemos en nuestro Dios que promete salvación y seguridad. Miren lo que dice versículos 7 al 13 de nuestro texto ahí en Zacarías. Del 7 al 13. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente, ya del sector donde estaba Babilonia en relación a Israel, y de la tierra donde se pone el sol. Esto es en realidad una referencia a los asirios, ya que habían tomado cautivos a los israelitas. Para tener un poco más clara la idea, antes de que fuesen llevados cautivo el pueblo de Judá, Israel se había dividido en dos reinos. El reino del norte, que era Israel, 10 tribus ya de Israel, y que fueron llevados primeros cautivos, por ahí por el año 700 y algo, ¿verdad?, a Asiria, hacia el norte, hacia la costa, ¿verdad? Y luego, unos años después, unos 100 años después, Judá más Benjamín, 2 tribus que quedaron al sur, ¿verdad?, de la tierra prometida, fueron llevados cautivos al oriente, a Babilonia. Entonces aquí lo que está diciendo el Señor es que el Señor los va a retornar, el Señor los va a traer desde el oriente, ¿verdad?, desde Babilonia, y también de la tierra donde se pone el sol, de la costa, ¿verdad?, a Siria, Damasco y hacia el norte, ¿verdad?, donde Israel había sido llevado cautivo. En otras palabras, Zacarías lo que está diciendo es que Israel va a volver a ser uno solo. Ya no va a estar dividido, va a ser un solo pueblo que Dios va a restaurar. Las 12 tribus de Israel restauradas por el Señor. Dice el verso 8, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios, en verdad, dice, en verdad y en justicia. ¿Te das cuenta? Generalmente los profetas, sobre todo en el Antiguo Testamento, tienen un lenguaje que en algunos momentos nos confunde. ¿Por qué? Porque en algunos momentos hablan algo en presente
pero hacen relación a algo que realmente va a ocurrir en el futuro. ¿Ya? Incluso a veces hablan cosas como del pasado, como si fuera en el futuro, o incluso también a veces también hacen referencia a cosas en el futuro, ¿ya? Pero que en realidad ocurrieron en el pasado. Y eso es algo que a veces confunde un poco. Por eso es que siempre la Escritura, ya hay que comparar Escritura con Escritura, para acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y es por eso que hay una relación muy cercana entre Zacarías y Ageo, para entender el momento en el que ellos estaban. Y entender, ¿verdad?, que estas sí son promesas que Dios va a derramar en la nación de Israel en relación a la restauración completa de su pueblo. Versículo 9, en Zacarías 8. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: esfuércense vuestras manos. Dice, los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas. Esto es incluyendo a Ageo. Desde el día que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. Porque ya habían echado el cimiento, ya habían empezado a construir, pero luego lo dejaron. Y pasaron 15 años hasta este momento, donde se llenó de polvo, de tierra, ¿verdad? Y lo que habían construido ahí quedó. Por eso es que ahora era necesario retomar el trabajo y cumplir el propósito del Señor. Verso 10. Porque antes de estos días no había, dice, no ha habido paga de hombre ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía, ni para el que entraba a causa del enemigo, y yo dejaré a todos los hombres, cada cual contra su compañero. Haciendo referencia, ¿verdad?, a cómo el Señor los sacó del cautiverio, en las condiciones en que ellos estaban allá y en las condiciones en que ellos llegaron también, ¿verdad?, del cautiverio a la tierra de Israel. Versículo 11. Mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo, como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos, porque habrá simiente de paz. ¿Está en paz hoy en día Israel? No, no está en paz. Esto es algo que se va a cumplir en el futuro. Va a haber paz en algún momento para esta nación, lo que le llaman la nación eterna. La vid dará su fruto. La vid, que simboliza la alegría, el gozo, así como también el juicio, va a dar un fruto. Dará su producto la tierra, ¿verdad? Todo lo sembrado va a producir. Y los cielos darán su rocío, que representa la misericordia del Señor. Y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Bueno, eso tampoco se ha cumplido todavía. Eso se va a cumplir en lo que escatológicamente se conoce como el reino milenial. Un reino literal donde Cristo va a reinar en esta tierra por 1000 años. Todo esto se va a cumplir. Y todas estas promesas que se van a cumplir, conforme a la palabra de Dios, de Jehová de los ejércitos, debe a ellos darle esperanza para hacer lo correcto. Es como la promesa que tenemos nosotros los creyentes, que no somos Israel. La iglesia no es Israel. La iglesia es el pueblo redimido por Dios. Israel fue el pueblo escogido por Dios. Nosotros fuimos redimidos, comprados por precio, el precio de la sangre de Cristo, para que estemos acá. Nosotros somos el pueblo redimido por Dios y no tenemos las mismas promesas que Israel. Israel tiene promesas terrenales que se van a cumplir en el milenio. Nosotros tenemos promesas celestiales, porque en algún momento, en algún día, puede ser hoy en la tarde, puede ser mañana, pasado mañana, puede ser en un mes más o a fin de año o en unos años más, pero en algún momento, algún día, en un abrir y cerrar de ojos, sonará la trompeta, porque habrá trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que habremos quedado, dice Pablo a los tesalonicenses, seremos arrebatados para estar con el Señor. Y ahí vamos a llegar, ¿verdad?, al tribunal de Cristo, donde vamos a ser juzgados por nuestras obras, no por nuestra salvación, porque ya la tenemos segura en Cristo, pero sí por nuestras obras, si realmente pusimos diligencia en cumplir la voluntad de Dios, si realmente le dimos prioridad a las cosas de Dios en nuestras vidas. Ahora, Dios va a cumplir sus promesas a la nación de Israel con fidelidad y por eso que ellos debían ahora esforzarse en obedecer su voluntad. De la misma manera, Dios también va a ser fiel. También en el rapto Él nos va a llevar a su presencia. Y también vamos a estar después de, ¿verdad?, del tribunal de Cristo, cuando seamos probados en nuestras obras, vamos a estar con el Señor en las bodas del Cordero. Y vamos a estar con el Señor para siempre. Esa promesa que nos dio el Señor, ¿verdad?, de que donde yo estoy, vosotros también estéis.
Eso hace allá en Juan 14, ¿verdad? El Señor cuando les dice a sus discípulos: voy pues a preparar lugar para vosotros. Bueno, esas mismas promesas que nosotros tenemos como hijos del Señor, que insisto, no son las mismas promesas a Israel. Israel y la iglesia no son lo mismo. Son instituciones totalmente distintas. Hoy en día la iglesia no es el Israel de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios. Es la iglesia. Ahora bien, esas promesas que nosotros tenemos, en las cuales confiamos, nos deben motivar también, hoy en día, a vivir conforme a la voluntad del Señor. Porque va a llegar un momento en que el Señor nos va a pedir cuentas en el tribunal de Cristo. Y va a llegar un momento en que el Señor va a cumplir sus promesas. Ahora, dice el versículo 12, nuestro texto en Zacarías: porque habrá simiente de paz, ¿verdad? La vida dará su fruto y dará su producto en la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Y sucederá que como fuiste maldición entre las naciones, porque lamentablemente por la rebeldía de Israel, eso ocurrió con la nación de Israel, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. ¿Verdad? Ellos fueron maldición. ¿Por qué? Porque desobedecieron. ¿Verdad? Porque desobedecieron. Dios también nos quiere bendecir a nosotros y Dios nos salvó. Pero a veces también nosotros no obedecemos al Señor. A veces también nosotros nos rebelamos contra el Señor. Y es por eso, hermanos, que tenemos que siempre estar a cuentas con Dios. Tenemos que estar a cuentas con el Señor. Sí, el Señor nos va a salvar, pero como dice Pablo a los Corintios, puede que algunos sean salvos, aunque así como por fuego. Es decir, van a llegar a la presencia del Señor sin tener nada que ofrecerle. ¿Ya? Es triste y desolador las escenas que quedaron después del gran incendio que hubo acá en Viña, ¿verdad? Quilpué, Villa Alemana. Y no quedó nada. Bueno, así también algunos creyentes vamos a llegar a la presencia del Señor y quizás todo lo que pensamos que hicimos para el Señor no fue con las motivaciones correctas, no fue con la intención correcta o con el corazón puro para el Señor, ¿verdad? Eso debe motivarnos en el presente también, al igual que debió motivar a la nación de Israel a vivir vidas rectas y justas para el Señor. Ahora bien, por eso el Señor dice al final del versículo 13: no temáis, mas esfuércense vuestras manos. Ese no temáis tiene que ver con la fidelidad de Dios. Dios está haciendo notorio a Israel un pecado. Ellos sabían lo que tenían que hacer, ¿o no? Reconstruir el templo. Como dice la Escritura en el Nuevo Testamento, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Y qué cosas buenas sabes que como creyentes tenemos que hacer? Bueno, lo primero, compartir el Evangelio. Si tú no lo estás haciendo, entonces, según la Escritura, eso es pecado. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En los tiempos de Ageo, ellos sabían lo que tenían que hacer, pero por 15 años no lo estaban haciendo. Estaban preocupados de sus propias casas, de sus propias vidas, de su propio futuro, pero no de las promesas futuras del Señor. Por eso es que el Señor les exhorta de esta manera, ¿verdad? Por eso dice: no temáis. No los voy a destruir. La gracia del Señor es más grande. Pero esfuércense vuestras manos. Esfuércense vuestras manos. Necesitamos hoy en día este mensaje también para ponernos las pilas y para esforzarnos en cumplir, en obedecer la palabra del Señor. ¿Sabes por qué? Porque Dios se complace en la obediencia. No pierdas tu texto, pero en 1 Samuel 15:22, leámoslo por favor. 1 Samuel 15:22. Si no alcanzas o no sabes dónde está 1 Samuel, está antes de 2 Samuel. Está en el Antiguo Testamento. 1 Samuel 15:22. ¿Lo tienes ahí? Quizás eso, necesitamos ser más diligentes, ¿verdad? En conocer más la palabra del Señor y así encontrar más rápido los pasajes. Leyéndola, estudiándola, aprendiéndola. 1 Samuel 15:22 dice: y Samuel dijo: se complace tanto, Jehová dice, tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y después añade, ¿verdad?, que así como pecado de adivinación es la rebeldía. Nos rebelamos al Señor cuando no le obedecemos, cuando no cumplimos su voluntad.
El tiempo de Israel allá en Zacarías capítulo 7 no era para ayunar, no era para orar, era para trabajar. Y para trabajar se necesita energía. Dios quería que construyeran el templo y ellos no lo estaban haciendo. ¿Por qué? Porque después del cautiverio llegaron a su tierra y se pusieron cómodos. Que no nos ocurra eso hoy día, hermanos. Necesitamos ser diligentes en obedecer la palabra del Señor. Bueno, así como el celo de Dios nos cuida y la salvación de Dios nos da seguridad, también Dios nos exhorta a obedecerle y nos motiva a ser benignos como Él es bueno. Porque Dios sigue siendo fiel, ¿verdad? Y aquí vemos su fidelidad en la bondad de Dios para con su pueblo. Dios fue súper bueno con Israel, como lo es también con nosotros, ¿verdad? Mire lo que dice versículo 14 al 17. Aquí vemos, ¿verdad?, la bondad de Dios hacia su pueblo, porque su bondad es justa. Versos 14 y 15 dice: porque así he dicho Jehová de los ejércitos, como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí, así al contrario. Verso 15. He pensado, ¿qué dice? Haceros bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. Así que nuevamente añade, y por eso sabemos que se refiere a esto: no temáis, no temáis. Es decir, Dios les está encarando, ¿verdad?, un pecado de no estar haciendo lo que debían hacer, pero el Señor se cuida de decirles: no teman, no los voy a destruir. Y qué bueno que el Señor les dice eso, porque Él podría hacerlo y tendría todo el derecho de hacerlo. Si el Señor quisiera, nos podría hacer desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Y no me refiero al rapto. Me refiero, ¿verdad?, a lo que dice el libro de Hebreos: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, cuando no obedecemos la palabra del Señor. Bueno, por eso el Señor les dice: no temáis. Y esto es porque nuevas son las misericordias del Señor. Tal vez tú hoy día te das cuenta que no estás obedeciendo al Señor en toda área en tu vida. No le estás dando prioridad al Señor. Quizás tu egoísmo te está llevando a tomar decisiones que no son correctas ante los ojos del Señor. Tal vez hay actitudes que tienes que cambiar o conductas que tienes que tomar. Quizás hay acciones que tienes que realizar. Quizás no le has compartido el Evangelio a tus vecinos y debes hacerlo, a tus compañeros de trabajo, a tu jefe, a tus subalternos. Y tienes que compartir el Evangelio porque es un mandato del Señor, entre muchas otras cosas más. Pues déjame decirte que Dios aún así te ama y su misericordia es grande. Y aunque nosotros fuésemos infieles, Dios permanece fiel. Pero esa fidelidad no es para que abusemos, ni nos burlemos, ni nos rebelemos contra el Señor, sino es para que lo obedezcamos, para que despertemos de nuestro letargo espiritual y nos pongamos las pilas. Es lo que Dios está haciendo con Zacarías, a través de Zacarías, con la nación de Israel. Dios los está tratando de despertar con su misericordia y con su amor. Dios es bueno, ¿o no? Es muy bueno, hermano. Nuevas son cada mañana. Hoy día el Señor te despertó en la mañana, quizás un despertador, pero abriste los ojos. Y con tus ojos pudiste ver, con tus labios pudiste hablar, te pudiste alimentar, tomaste un desayuno, pudiste transportarte hasta acá en buenas condiciones, llegar a un lugar, ¿verdad?, a pesar del frío que hacía afuera, un lugar calentito. ¿No es bueno el Señor? ¿No es benigno con nosotros? Hay lugares donde se reúnen hermanos y hermanas, iguales a ti o a mí, donde no tienen un templo tan calentito como este, o donde ni siquiera tienen templo. Hay lugares donde hay persecución, donde no pueden tomar un desayuno un domingo en la mañana, o tiempo para estar a solas con la palabra del Señor, porque son perseguidos. Entonces, mientras más bueno y fiel es el Señor, más deberíamos amarle y demostrar ese amor en obediencia a su palabra. Ahora, luego vemos también la bondad de Dios entre su pueblo, en medio de su pueblo, porque su justicia es buena. Él quiere estar en medio de nosotros. No solo quiere ser un Dios lejano. Dios no quiere ser un Dios allá arriba en los cielos, ¿verdad?, como un titiritero, ¿verdad?, manejando a todos nosotros. No, Dios quiere ser un Dios cercano. Eso es lo que hace diferente a nuestro Dios de todos los otros dioses paganos y las religiones paganas que hay en el mundo, donde dioses exigen de sus siervos, ¿verdad?, sacrificios y cosas, ¿verdad?, tremendas, o cumplir ciertas normas o ciertas reglas. Pero vemos a un Dios presente y cercano. Dice el verso 16 y 17 de nuestro texto, allá en Zacarías, capítulo 8,
16 y 17 dice: estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas, y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Dios quiere habitar en medio de su pueblo, un pueblo bueno como Él es, porque Él es su, ¿verdad? Porque Dios es nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Se acuerdan del Sermón del Monte cuando el Señor Jesús plantea, ¿verdad?, a sus discípulos que debemos perdonar? ¿Por qué? Porque Él nos perdonó. También, ¿verdad?, ya en Mateo cuando habla de la oración del Señor, ¿verdad?, acerca del perdón, ¿verdad? Perdónalos, así como nosotros perdonamos a los que nos deben. Otro problema que había en ese momento en la tierra de Israel es que no solo ellos se estaban preocupando egoístamente de sus propias casas, dejando de lado el templo por 15 años, sino que tampoco se estaban preocupando unos por otros. Es más, estaban siendo injustos, de hecho, unos con otros. Estaban, ¿verdad?, de alguna manera acabalando solo para sí, llevando trigo para su propio molino, ¿verdad? Estaban siendo egoístas y despreocupados con su prójimo. Estaban preocupados solo y nada más que de ellos. Yo y nadie más que yo. Y aquí el Señor también les hace notorio esto, diciéndoles: no piensen mal contra su prójimo. No améis el juramento falso, ¿verdad? Habla del bien, de ser buenos, porque esto lo aborrece el Señor, cuando nosotros somos injustos con nuestro prójimo. Si Dios es bueno y fiel con nosotros, ¿cuánto nosotros no deberíamos ser buenos y fieles con los demás? Si el Señor nos perdonó, ¿cuánto nosotros no deberíamos perdonar? Esa es la medida que nos dice el Señor, ¿verdad? Allá en Efesios 4:31, no lo busquen, dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Antes bien sed benignos unos con otros. ¿Y cómo dice? ¿Cómo sed benignos? Misericordiosos, dice, perdonándoos unos a otros. Y luego añade algo importante: así como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Así también nosotros debemos perdonar y debemos amar a nuestro prójimo. En el verdadero creyente no hay lugar para el egoísmo. No hay lugar para el egoísmo, porque el egoísmo es idolatría. Y como pecado de adivinación y rebeldía es la idolatría para Dios. Idolatría, sí, de hecho la palabra lo indica: egoísmo. ¿Te fijas que todas las palabras que tienen que ver con las religiones terminan en ismo, islamismo, budismo, culto a Buda? Eso es lo que significa. Egoísmo es el culto a uno mismo. Cuando somos egoístas somos idólatras. Eso es lo que significa. Y eso es algo que la nación de Israel, ¿verdad?, tenía que entender. Ellos no estaban preocupados de Dios y su voluntad, estaban preocupados de ellos mismos, ni siquiera estaban preocupados de su prójimo. Estaban preocupados de su propio mundo, de su propia vida, de su propia comodidad, de su propia, ¿verdad?, cosmovisión de la vida. Y no estaban viendo con los ojos del Señor. Bueno, no olvides, Dios será fiel en cumplir sus promesas. Dios algún día nos va a llevar a su presencia. Y a pesar, ¿verdad?, que seamos infieles, Él permanece fiel. Algún día vamos a estar en la presencia del Señor. ¿Eso no debería motivarnos a vivir conforme a la voluntad de Dios hoy en día? Ese fue el mensaje que Dios le dio a Israel. Las promesas que Dios cumplirá fielmente en el futuro deben motivarnos a obedecerle fielmente en el presente. Bueno, conclusión: seamos fieles. Démosle prioridad al Señor, dejemos el egoísmo de lado y seamos fieles, leales y diligentes en cumplir la voluntad de Dios, porque tenemos un Dios fiel, un Dios que es bueno con nosotros, que su misericordia es nueva cada día, que nos cuida, que nos asegura, que nos exhorta y nos motiva con maravilloso amor e increíble bondad. La gracia del Señor es maravillosa. Prediquemos con diligencia la salvación de Jesucristo a los incrédulos, porque ese es el propósito por el que estamos en este mundo, para ser luminares en medio de un mundo corrupto y torcido. Esforcémonos en preservar fielmente el servicio y los ministerios dentro de la obra de Dios. Sirvamos al Señor con gozo, porque al que mucho le ha sido perdonado, mucho ama. Seamos bondadosos y serviciales unos con otros, estimando a los demás como superiores a uno mismo, dejando de lado el egoísmo, porque eso no le agrada al Señor. Dios se agrada en que le obedezcamos y cumplamos su voluntad. Que esta exhortación
que fue dicha por Zacarías, ¿verdad?, hace más de 2600 años atrás, sea también algo relevante en nuestras vidas el día de hoy. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios. Jehová de los ejércitos es el Señor Dios Todopoderoso. Tengamos un momento de oración. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te agradezco porque en ella somos animados y somos exhortados a ser fieles a ti, Señor.